Amén. Buenos días. Es un placer volver a estar aquí compartiendo la palabra con vosotros y abrir juntos la palabra de Dios. ¿Qué mejor cosa hay que reunirnos en la semana como pueblo de Dios? Abrir el mismo libro juntos y escuchar su voz. Como decía ahora Vladi orando, menos mal que su palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo. No descansamos, ni confiamos, ni tenemos muchas expectativas, ni en la oratoria del predicador de turno, ni tampoco en la capacidad de nuestros corazones por recibir esa palabra. Pero Dios acompaña su palabra. Él ha prometido que no va a volver a Él nunca vacía y va a hacer todo aquello para lo cual Él la ha enviado. Y en esa verdad confiamos en esta mañana. Como ya nos ha introducido Vladi, vamos a continuar con esta serie de sermones que estamos haciendo a través del Evangelio de Marcos y vamos avanzando. Hoy llegamos a uno de los momentos cumbre y más solemnes de toda la vida de Jesús durante su ministerio en esta tierra, como es el huerto de Getsemaní, un lugar de silencio, un lugar, como digo, solemne, un lugar en el que casi como Dios le dijo a Moisés, ¿verdad? Debemos quitarnos nuestros zapatos porque estamos en un territorio santo. Y así queremos admirar a Jesús en esta mañana. Vamos a estar meditando en Marcos capítulo 14, versos del 32 al 42. Y el título del mensaje en esta mañana es La batalla de Getsemaní. Y hacemos esa lectura en primer lugar, Marcos 14, a partir del verso 32. Y dice así la palabra de Dios. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Esta es la lectura de la palabra de Dios. Amén. Una de las cuestiones más importantes en la vida es saber escoger bien nuestras batallas. Equivocarse en eso significa perder y fracasar en nuestra vocación. El Señor Jesús fue un hombre que siempre supo escoger sus batallas. Él siempre sabía dónde ir y dónde no, dónde entrar, cuándo hacerlo y cuándo salir. Ahora, la hora de la batalla más dura había llegado y él no la iba a esquivar. A pesar de eso, podemos caer en el error, quizá en esta mañana, de pensar que fue fácil para él, ya que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Sin embargo, el episodio que tenemos delante nos muestra cómo quizá ningún otro que el Hijo de Dios se hizo verdaderamente hombre. Y como tal, compartió perfectamente nuestra misma debilidad, sin pecado. Un conocido clérigo francés del siglo XVI dijo lo siguiente, la más peligrosa de todas las debilidades es el temor de parecer débil. Repito, la más peligrosa de todas las debilidades es el temor de parecer débil. El Señor Jesús no ignoró ni trató de disimular jamás su debilidad, todo lo contrario, y eso se hace más evidente que nunca en el huerto de Getsemaní. Pero paradójicamente, eso, en lugar de decepcionarnos, hace que los creyentes le amemos todavía más. Sin duda han habido grandes batallas decisivas en el mundo que han marcado el rumbo de su historia, pero de todas ellas me atrevo a decir en esta mañana que ninguna como la que aquí podríamos llamar la batalla de Getsemaní.
Allí se decidió el verdadero rumbo de la historia. Y al acercarnos juntos a este episodio, veremos cómo el Señor Jesús venció la debilidad ante la batalla más crucial de su vida. Y esto nos va a permitir apreciarlo más como nuestro glorioso Salvador. Y a la vez también nos enseñará a prevalecer sobre nuestra debilidad mientras tenemos los ojos puestos en Jesús, el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Y para ello vamos a ver a partir de este texto 4 aspectos que nos hablan de esta batalla. En primer lugar, el motivo, la estrategia y el resultado de la batalla. El lugar, el motivo, la estrategia y el resultado de la batalla. Vayamos a ver en primer lugar el lugar de la batalla. El campo de batalla que el Señor Jesús escogió fue un lugar, como nos dice aquí en el verso 32, llamado Getsemaní. Este era un huerto que estaba ubicado a los pies del Monte de los Olivos. El nombre significa prensa de aceite, y esto ya nos da una idea de lo que se hacía en ese lugar. Y de alguna manera ilustra lo que iba a ocurrir en esa noche. Jesús sería prensado en ese huerto al máximo, espiritual, mental, físicamente también. Quizá podríamos pensar en varias razones por las que Jesús escogió este huerto, pero simbólicamente el lugar tiene un significado especial. Verás, en el principio todo se perdió en un huerto, el del Edén. El ser humano allí se sublevó contra la voluntad de Dios. Ahora, en el cumplimiento del tiempo, en el centro de la historia de la salvación, vemos como todo se empieza a recuperar en otro huerto, el de Getsemaní. El Señor Jesús, el hombre, se somete a la voluntad de Dios como nuestro representante. Es como si ahora en aquel huerto de Edén, cuando Adán y Eva cayeron, apareciera allí en medio delante de ellos Jesús, se parase entre Dios y ellos y dijese: yo me haré cargo de todo. Y Él está en este huerto como nuestro sustituto y como nuestro mediador. Y para empezar, esto debe llevarte a considerar que sea cual sea el campo de batalla por el que estés pasando, Getsemaní trae consuelo y esperanza para ti. El Señor Jesús no fue prensado solamente como nuestro ejemplo, sino como nuestro Redentor, y así deberíamos leer todos los episodios de su vida. Eso no significa, por supuesto, que el cristiano no va a pasar por pruebas. Como se ha dicho alguna vez, Dios ha tenido en la tierra solamente un hijo sin pecado, pero nunca ninguno sin sufrimiento. Sin embargo, sí significa que si por la fe estás unido al Señor Jesús, tus pruebas tienen una lectura muy diferente, muy diferente. Él fue prensado por ti. Oye bien esto, Él fue prensado por ti para que ahora tú seas prensado en Él y con Él. Él ha quitado el aguijón fatal de tus pruebas y está en medio de ellas. Es diferente pensar simplemente el Señor está conmigo que pensar el Señor que estuvo en Getsemaní está conmigo. Él conoce, Él comprende totalmente las profundidades de tu alma. El que padeció en Getsemaní, el que, como dice el escritor de la carta a los Hebreos, fue tentado en todo, está contigo y es capaz de socorrerte. Así que cuando somos prensados en la vida, no estamos solos. El que estuvo en Getsemaní está con nosotros. En ese momento tenemos comunión con Cristo. Él está siendo formado en nosotros y nos está preparando para su jardín celestial. Su paso por ese huerto nos lo garantiza. Pero si hemos hablado del lugar, pasemos a ver, en segundo lugar, el motivo de la batalla. Y ya avanzo que este aspecto y el siguiente serán algo más extensos en el sermón, y no te desesperes, el último será un poco más breve. El motivo de la batalla. El motivo o la razón de la batalla que el Señor Jesús enfrentaba se resume en el verso 36, cuando ora y dice: aparta de mí esta copa. ¿De qué está hablando? Sin duda, debería ser algo abrumador por los efectos psicosomáticos que presenta, ¿verdad? Otros evangelios aportan otros datos complementarios, pero Marcos habla ahí en el verso 33 de que comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y la idea que hay detrás de esas dos expresiones sumadas es realmente sobrecogedora. Y viene a decir que en ese momento Jesús se vio sorprendido, como nunca antes había experimentado, por un verdadero ataque de pánico
Estaba horrorizado, un ataque de terror. Jamás habíamos visto hasta aquí a Jesús de esa manera, en todo el Evangelio. Y él mismo va a reconocer que en lo más profundo de su ser se encuentra muy triste hasta la muerte, no hay un suelo más bajo. ¿A qué se debía eso? El que silencia el viento y el mar con una palabra. El que es capaz de hacer retroceder a la misma muerte en una persona. ¿Por qué se encuentra ahora de esta manera? Y la respuesta la debemos buscar en la copa. Tenemos en casa un cuento infantil escrito por R.C. Sproul que se titula La copa envenenada, del príncipe. Y la historia básicamente trata sobre un pueblo que, convencido por un archienemigo, un hombre muy oscuro, se había rebelado contra su rey, bebiendo de una fuente prohibida. Y cuando bebieron de ella, como si fuese un veneno, sus corazones empezaron a enfriarse, a endurecerse, a perder toda capacidad de amar y a desear alejarse cada vez más de su rey. Y entonces se mudaron lejos de él y en medio del desierto construyeron una ciudad llamada la ciudad del hombre. Llegados a ese punto, solamente había una solución para sanar a este pueblo. El hijo del rey, el príncipe, tomaría una copa de oro, iría a la ciudad del hombre, la llenaría del veneno mortal que salía de una fuente que estaba ubicada en medio de la plaza de aquella ciudad y la tomaría. Ese veneno estaba compuesto de la ira justa del rey por la maldad del pueblo. Una sola gota podría acabar hasta con el más fuerte. Y este príncipe, amoroso y obediente, llevó a cabo la misión hasta el final. En el trayecto hay una escena interesante, cuando el príncipe y sus amigos se detuvieron en una pequeña laguna que había allí, y el príncipe se quedó mirando el agua fijamente, y mientras la observaba, algo extraño comenzó a suceder en él, comenzó a sentir su mente, empezó a desestabilizarse, empezó a desvariar, vio una copa llena de un líquido extraño, oscuro y turbio en esa laguna. Y entonces entendió que era la copa que su padre le mandó beber. Cuando se habla de la copa en todo el Antiguo Testamento, habitualmente se refiere a la copa de la justa ira de Dios. Al ver este episodio quizá te preguntas, ¿pero cómo es posible que tantas personas hayan muerto con coraje, de pie, por sus ideas, y Jesús lo haga de una manera tan débil? ¿Cómo es posible incluso que tantos cristianos hayan muerto en la historia, con gozo, con valor, algunos hasta cantando y sonriendo, y el Salvador de ellos lo haga con tanta tristeza, con tanto miedo? Solo tienes que leer el famoso libro de los mártires del inglés John Foxe, escrito en el siglo XVI, para comprobarlo. Ahí se da una serie de descripciones de mártires con todo lujo de detalles. Sin embargo, la muerte de Jesús era diferente. El miedo a morir, la agonía de la crucifixión, el dolor de los clavos, incluso añadiendo la tristeza por el abandono de todos, no era el motivo de su angustia extrema. La copa de la ira de Dios lo era. La muerte eterna sobre él. El infierno sobre todo su ser, que estaba comenzando a saborear en ese huerto y que acabaría consumando hasta la última gota en la cruz. Un autor puritano decía que hay más horror en una gota de infierno en tu alma que en un océano de aflicciones. Y quizá piensas, pero él ya sabía que le deparaba todo esto, ¿no es así? Y por supuesto que sí, ya hemos visto muchos episodios donde él anuncia lo que va a pasar. Él lo sabía, pero ahora lo experimenta. Esa es la diferencia. ¿Qué diferencia debe haber, verdad?, entre saber que en un futuro lejano te espera algún tipo de enfermedad mortal que cuando empiezas a experimentarla en tu propio organismo. Aquello que se había ilustrado al comienzo de su vida pública en el bautismo, ahora empieza a sentir como el agua entra dentro de su alma. Jesús puede decir con los salmos, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. En su comentario, William Hendrickson dice, el infierno vino sobre él en el Getsemaní y en el Gólgota, y descendió hasta allí, experimentando todos sus terrores. Una muerte bajo la total ausencia de Dios y su eterno enojo sobre el cuerpo y el alma de Jesús. El mundo no sabe todavía
lo que eso significa. Aparta de mí esta copa, decía. Y esto tiene enseñanzas muy importantes para nosotros. En primer lugar, esta es la justa e implacable ira de Dios que ha de sufrir todo aquel que vive de espaldas a Él, como su Creador, y de su Hijo, como su Redentor. Si esa es tu situación en esta mañana, tengo que decirte, huye de la ira venidera. Huye de ella, refúgiate en el Señor Jesús, que bebió esa copa por pecadores como tú y como yo. Ven a Cristo hoy mismo, en arrepentimiento y fe, y serás salvo de la ira. Pero en segundo lugar, ¿qué consuelo debe traerte también a ti, que ya crees en el Señor Jesús? Pablo escribe, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él bebió la copa de nuestro infierno, para que ahora nosotros podamos beber la copa de la vida eterna. Así es como entendieron reformadores como Juan Calvino, o se ve reflejado también en el Catecismo de Heidelberg, el artículo del credo que dice descendió a los infiernos, no como un episodio que ocurrió después de la cruz, sino como una manera de explicar todo su padecimiento hasta la cruz. Según la pregunta 44 de Heidelberg, este artículo se añadió para que en mis mayores dolores y gravísimas tentaciones me asegure y me sostenga con este consuelo, que mi Señor Jesucristo, por medio de las inexplicables angustias, tormentos, espantos y conturbaciones infernales de su alma, en los cuales fue sumido en toda su pasión, pero especialmente pendiente en la cruz, me ha librado de las angustias y tormentos del infierno. Esto trae enorme consuelo para nosotros, no solo para nuestra vida después de la muerte, por supuesto, sino también para toda nuestra vida ahora en el presente. ¿Estás en medio de la prueba ahora? ¿Estás en aflicción? ¿Estás en medio de una gran depresión? ¿Estás con ataques de pánico? ¿Tienes dolor? ¿Tienes ansiedad? ¿Estás en la enfermedad? ¿Estás quizá en la misma hora de la muerte? Tu Redentor ha estado ahí antes. Lo ha transformado, ha absorbido todo el infierno que mereces y te ha asegurado en esos momentos el favor del Padre que no merecemos, en medio de eso y después de eso. En medio de tu angustia tú puedes cantar con el coro de ese antiguo himno, si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Y en tercer lugar, al contemplar el horror de la ira que tuvo que soportar el Señor, cargando nuestros pecados, ¿cómo no vamos a horrorizarnos nosotros también por estos? Miremos cada día a nuestro Señor agonizando en ese Getsemaní hasta el Calvario y crucifiquemos diariamente allí también todos nuestros pecados para apartarnos de ellos cada día, cada día. Un tercer aspecto que destacamos de esta batalla es la estrategia de la batalla. La estrategia que siguió el Señor Jesús para enfrentar esta batalla se muestra nada más llegar al huerto, cuando el Señor le dice a sus discípulos, vemos ahí en el verso 32, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. La oración fue la estrategia del Señor en ese momento. Es interesante ver aquí cómo hay una batalla espiritual, tanto al inicio de su ministerio público como al final, ¿verdad? Después de su bautismo en el desierto de la tentación y ahora antes de la cruz en el huerto de Getsemaní. Y siguiendo la ilustración que Pablo nos da en Efesios capítulo 6 sobre la armadura de Dios para luchar contra el mal, vemos cómo en el desierto Jesús hizo uso de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Escrito está, le dijo a Satanás por 3 veces. Ahora no vemos este arma, pero sí la de la oración. En El progreso del peregrino de John Bunyan hay una escena donde Cristiano debe enfrentarse con Napoleón. Y en esa batalla él lleva a su mano su espada desenvainada con la que le golpea a ese demonio una y otra vez, con la Escritura, hasta vencerle. Ahora, una vez pasa ese trance, Cristiano entra en otro episodio que se llama Valle de Sombra de Muerte. Es un lugar espantoso, oscuro, está lleno de todo lo que no deseas. Y en ese momento, Cristiano envainó su espada. Se dio cuenta, estaba convencido de que ahora no le estaba funcionando. Y se echó mano de otra arma más adecuada para la ocasión.
toda oración. Toda oración. Y así es con nosotros también, ¿no es cierto? Hay momentos de desierto, de sequía espiritual, que necesitamos la espada de la palabra continuamente, clavarla en nuestros pensamientos, apoyarnos en ella para descansar en sus verdades. Pero hay momentos en los que te encuentras en el huerto de la desesperación. El terror se apodera de ti. Se abalanza como una hiena el pánico, eres sorprendido por el horror, apenas puedes ni balbucear unas palabras, no tienes fuerza ni para abrir tu Biblia. Y solamente cabe hacer uso de la oración, del clamor. Y en todo esto, este episodio, como decía, nos permite contemplar la verdadera y la plena humanidad de Jesús. Él no está fingiendo cuando le ves orar. Se trata del Hijo eterno de Dios encarnado, sujeto completamente a su humanidad, sin usar el comodín de su divinidad y luchando en oración por nosotros, para nuestra salvación. Ahora, no queremos dejar pasar esta oportunidad cuando observamos cómo era la oración del Señor Jesús. Y ahí podemos apreciarlo mucho más, pero también aprender valiosas lecciones para nosotros también. Veamos brevemente 7 características de esta oración. En primer lugar, era una oración planificada. Verso 32 dice, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. El Señor fue a ese lugar con un plan de oración. Y de la misma manera nosotros necesitamos también planificar nuestro tiempo para orar cada día, ¿verdad? Mucho más cuando se acercan o estamos en medio de las pruebas. A veces lo primero que hacemos cuando llega el tiempo de prueba es orar menos, como los discípulos, y quizá dormir más, no apetece ni levantarse de la cama, ¿verdad? Pero todo lo contrario, debemos multiplicar las oraciones, las necesitamos mucho más. Y eso requiere planificación, aprovechar la oportunidad, rescatar tiempos de nuestros horarios. En segundo lugar, era una oración compartida. Versos 33 y 34 dice que Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Jesús abre su alma ante sus amigos. Él toma aquí su círculo más íntimo, ese grupo de apoyo, y de nuevo admira aquí su humanidad. Él se mostró con ellos vulnerable, necesitado. Él pidió apoyo en oración a sus amigos. ¿Cómo no lo vamos a necesitar nosotros también? Constantemente. A veces le decimos a alguien que está sufriendo y tenemos la sensación de que no podemos hacer demasiado por esta persona. Y a veces le decimos, lo lamento no poder hacer algo más, pero solamente puedo orar. La mayor muestra de amistad hacia alguien, la mayor muestra de amor que podemos tener hacia una persona que sufre es velar y orar por esa persona, llevándola ante el trono de la gracia, como dice el escritor de Hebreos, para hallar misericordia y el oportuno socorro por ella. Compartir esa oración. En tercer lugar, era una oración privada la de Jesús. Dice el verso 35 que, yéndose un poco adelante, Jesús se fue a solas a orar. Qué buena y necesaria es la oración comunitaria, ¿verdad? Entre la congregación, entre familiares, entre amigos, pero nada debe sustituir la oración privada. Aquella donde, como decía Jesús, cerrada tu puerta, te encierras y te presentas ante el Padre que ve y que oye en el secreto tus palabras. En cuarto lugar, era una oración humilde. Dice que se postró en tierra. Y este gesto, más que hablarnos solamente de una posición física, nos habla de una posición del corazón. Él está reconociendo dónde está Dios, que está en el cielo y nosotros en la tierra. Por tanto, como dice el predicador, ¿verdad?, de Eclesiastés, sean pocas tus palabras. Y esto quizá puede sonarte amenazante, pero realmente es reconfortante. Porque cuando no tienes nada más que decir, cuando no sabes qué decir, cuando no tienes fuerzas para hablar, cuando estás enfermo, cuando estás que no te salen ni las palabras, o quizá los más jovencitos pensáis, bueno, pero yo no oro porque no sé cómo orar. Tranquilo, sean pocas tus palabras. Él está en el cielo, no espera más. Y Jesús es un ejemplo de eso, con pocas palabras. Él oraba.
Pero no solo reconoce dónde está Dios, reconoce dónde está Él, cómo se encuentra. Jesús nunca trata de esconder sus sentimientos. No se siente culpable por estar triste, ni deprimido o asustado. Es una fe enferma o neurótica aquella que trata de negar la realidad de los sentimientos. La verdadera fe afirma la realidad, reconoce humildemente lo que siente. Y la diferencia es que lo lleva a Dios en oración, como hacen los salmos tantas veces. Necesitamos preparar nuestro corazón para orar humildemente. A los puritanos les gustaba decir, ora hasta que puedas orar. Necesitamos preparar nuestro corazón con oración para poder hacerlo bien, humildemente. En quinto lugar, era una oración confiada. Verso 36, Jesús decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Abba sería la forma en la que cada niño judío llamaría a su padre en la intimidad del hogar, cuando quería hablar con él. Podríamos traducirlo quizá nosotros como papá. Jesús oraba como un hijo. Y eso no significa, por supuesto, con irreverencia, pero sí sin preámbulos o rodeos o formulismos innecesarios, con confianza. ¿Qué no podrá hacer mi Padre?, decía él. ¿Cuánto más? Si lo dice esto un niño de sus padres terrenales, lo diremos nosotros de nuestro Padre Celestial. Todas las cosas son posibles para Él. Y ahora, por medio de Cristo, somos hechos hijos de Dios. Su mismo Espíritu en nosotros nos lleva también a clamar, aunque sea solo un balbuceo que no se entiende, en medio de la desesperación, Abba, papá. Y Dios te oye. Y eso nos anima también a pedir cosas concretas, sin ambigüedades. Santiago nos dice, no tenéis porque no pedís, pedid. Y esto nos lleva al sexto aspecto o característica de la oración de Jesús, y es que era abnegada. Quizá alguno está pensando, pero Jesús pidió y no recibió lo que quería, ¿verdad? Bueno, eso es hacer una lectura demasiado rápida o superficial del texto. Jesús oró diciendo, aparta de mí esta copa, mas aquí viene su verdadero deseo. No lo que yo quiero, sino lo que tú. Tú no debes ver aquí ninguna lucha entre la naturaleza humana y divina de Jesús. Jesús está aquí en su perfecta humanidad y Él está expresando algo totalmente lógico. Es de necios pedir pruebas, pedir tentaciones, pedir el mal para demostrar algo, como habían hecho los discípulos, ¿verdad?, durante aquella noche. Pero a la vez el deseo más profundo de su verdadera humanidad sin pecado es, pero me deleito en tu voluntad. Lo que tú quieres es lo que más quiero yo. Jesús reconoce su debilidad ante lo que le espera, pero en todo demuestra que su deseo más profundo es hacer la voluntad de su Padre. Hemos leído en el Salmo 40 hace un momento, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Tanto es así que dice el escritor de Hebreos que por el gozo puesto delante de él se deleita en Jehová. Y Dios le concede las peticiones de su corazón. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Realmente Dios le dio lo que más deseaba. Y así debe ser también nuestra oración a nuestro Padre Celestial. Oramos humildemente, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, pero a la vez con un profundo deseo, hágase tu voluntad, como en el cielo. Así también en mi vida. Así también en medio de todas las circunstancias. Y en séptimo lugar, una séptima característica, era una oración insistente. Hay 3 veces, vemos que hasta 3 veces Jesús fue a orar, verso 35, verso 39, verso 41. El Señor mostró la necesidad de la oración insistente. Quizá lo vemos claro en el verso 39, cuando dice, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. No son vanas repeticiones cuando oramos sinceramente por algo. Por supuesto, no oramos repetidamente para ver si conseguimos en algún momento torcer el brazo de Dios o cambiar la voluntad de Dios. Oramos repetidamente para que Dios cambie nuestra voluntad y la acabe conformando a la suya. Y de la misma manera que Jacob, aquel día luchando con aquel ángel en Peniel, ¿verdad?, hasta que lo bendiga. O Pablo mismo, que oró hasta 3 veces para recibir la gracia suficiente que necesitaba. El Señor Jesús luchó insistentemente en oración aquella noche, delante de Dios, y venció.
admiremos a nuestro gran Salvador en su debilidad, en su sufrimiento, en la lucha, en la oración, en su resistencia por nosotros. Y a la vez no pasemos por alto lo que nos quiere enseñar. Jesús está haciendo todo eso delante de sus discípulos. Esa palabra se puede traducir también como aprendices o alumnos para que aprendan. Y quizá el verso más emblemático es el verso 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, no dudo de vuestra sinceridad, pero la carne es débil. Dudo de vuestras competencias, de vuestra capacidad. El puritano John Owen escribió en su libro sobre la tentación: si no permanecemos en la oración, permaneceremos en la maldita tentación. Y esto es una realidad. El hombre sin pecado la necesitó. ¿Cuánto más los hombres con pecado? Como dice todo el libro de Proverbios, la pereza mata. Mata mucho más aquí. Los discípulos se durmieron, dice el texto, porque estaban cansados. Lucas en su Evangelio añade también que era por causa de la tristeza. Es ese tipo de tristeza que produce desánimo, desgana, que te dejas llevar hasta que te duermes y no te quieres levantar por la mañana. Aunque humanamente podemos encontrar justificaciones, pero hay horas que no permiten excusa. Y esta es una de ellas. Incluso en la tristeza, en el desánimo, en la depresión, hay que evitar dejar de orar. Aunque sean pocas palabras, aunque balbucees Abba, no dejes de llamarle, porque Él escucha. En su libro sobre la oración, John Bunyan escribió: puedes hacer más que orar después de haber orado, pero no puedes hacer más que orar hasta que hayas orado. Eso hizo nuestro Salvador aquella noche. Y venció. Y eso nos lleva a considerar el último aspecto, que es el resultado de la batalla. El Señor Jesús obtuvo en aquella noche la victoria sobre sí mismo, sobre la tentación, sobre todo el infierno que le está rodeando y sobre la misma muerte. Sin duda son ciertas las palabras del escritor de Hebreos cuando dice en el capítulo 5 de su carta que Cristo, en los días de su carne, en medio de su debilidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahora bien, ¿de qué manera obtuvo él la victoria? ¿En qué sentido él fue librado y fue oído por Dios? Pues quizá podríamos decir de dos maneras. En primer lugar, obteniendo paz. Finalmente Jesús le dice a sus discípulos, verso 41, dormid ya. Descansad. Qué cambio de escena, ¿verdad? Qué calma se percibe ahora en sus palabras, como casi aquel mar de Galilea totalmente en calma después de una gran tormenta cuando Jesús le dijo, calla, enmudece. Aquí vemos también el alma tan agitada de Jesús completamente en calma, perfecta calma. Quizá tú puedes imaginártelo ahí cuando les dice, dormid ya y descansad, sentándose ahora tranquilamente al lado de ellos y esperando que llegue Judas y toda la turba. Parece inimaginable eso, ¿verdad? Después del estado en el que se encontraba hacía solo unos momentos, pero así es la paz de Dios, en medio de la situación. No hay quien la entienda. No hay quien la entienda. Pablo escribe, por nada estéis afanosos, sino, aquí está la alternativa, la estrategia, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, aquí ves el arma otra vez, y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la idea ahí es que esa misma paz que tiene Cristo, guardará, se pondrá como un vigilante, como un centinela, a la puerta de la entrada de tus pensamientos y guardará tu mente. Dirá a los intrusos, tú no pasas, tú aquí no entras. Lo hará contra todo pronóstico, sobrepasará todo entendimiento, vendrá la prueba y te pillará sentado, en calma, esperando. Esa era la paz que obtuvo el Señor. Y esa también es la paz que tú puedes obtener por medio de la oración.
Y la otra manera en la que Jesús obtuvo la victoria, además de paz, fue obteniendo valentía. Al ver de lejos, o no sabemos, quizá al entender en su mente que se acercaban para arrestarle, el Señor Jesús despierta a los discípulos y les dijo, verso 41 y 42, basta, la hora ha venido. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos y vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Qué coraje, ¿no? Ahora admiremos su valentía, la disposición, la confianza de nuestro Salvador aquí. Casi más que un reo que va a ser arrestado, juzgado y ejecutado. Lo que parece que encontramos aquí es un general que se levanta y va a entrar en la ciudad que va a conquistar. O un atleta que se dirige al podio después de ganar la carrera. En estas últimas palabras del Señor, cuando dice, levantaos, vamos, de nuevo podemos escuchar el Salmo 40, que el escritor de Hebreos aplica a Jesús directamente cuando dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, su verdadera humanidad. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, no son suficientes. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el libro está escrito de mí. Gracias a Dios. Esa es la obediencia valiente de nuestro Señor, quien por la oración, como escribe Pablo a los filipenses, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y Él mismo, desde esa cruz, es el que nos llama a ti y a mí, diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Basta. La hora de dormir ha acabado. Levantaos, vamos. Y entreguemos nuestras vidas a aquel que entregó la suya por nosotros. El Señor Jesús despojó aquella noche, y eso se terminaría culminando en la cruz, a los principados, a las potestades del mal, y los exhibió, como escribe Pablo, públicamente, triunfando sobre ellos. De hecho, muchos afirman que la batalla del Calvario, que se libraría la mañana siguiente, realmente se ganó en el huerto de Getsemaní, aquella noche. Démosle gloria al Señor por su victoria, porque su victoria es la nuestra. Y ahora, imitémosle, sigamos sus pisadas y esperemos obtener nosotros también la misma paz y la misma victoria en medio de nuestras pruebas que obtuvo Jesús aquella noche. Llegando a una conclusión, cuando nos acercamos a un episodio como este en la Biblia, debemos pensar qué privilegiados somos. Los que hoy estamos aquí, leyendo juntos este texto, meditando en él, qué privilegiados somos. En aquella noche tan crucial para Jesús y para nuestra salvación, el Señor solamente llevó a aquellos discípulos más cercanos a él. Judas ya se había marchado, así que quedaban 11. A 8 los dejó a la entrada del huerto vigilando y orando. A los 3, a los más íntimos, les permitió acercarse, entrar dentro del huerto con él, pero como dice Lucas, alejados como a un tiro de piedra. Seguramente podían verle, quizá podrían escucharle cuando no se dormían. Sin embargo, a nosotros, siglos después, a través del texto bíblico, por el Espíritu Santo, se nos permite acercarnos tanto que podemos escuchar sus palabras con claridad. Ver la agonía de su alma, las gotas de sangre que caen de su frente, el sufrimiento con el que estaba luchando en oración mientras los otros dormían y el precio que estaba pagando por nuestra salvación. No seamos, iglesia, como los que duermen. Admiremos cada día más y más la gloria de nuestro Salvador y como Él venzamos por la oración toda debilidad con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Oremos. Oh Padre, estamos sobrecogidos ante tu palabra en esta mañana, ante la realidad de lo que Cristo es y ha hecho por nosotros y para nuestra salvación. Gracias por permitirnos entrar en ese lugar tan íntimo, no solo al huerto de Getsemaní, sino al huerto de su alma, y poder ver las profundidades de su verdadera humanidad obediente, perfecta y sin pecado. Y pensar que eso es en nuestro lugar, en representación nuestra,
como mediador de todas tus bendiciones que no merecemos, y que Él estaba siendo tratado como Él no merecía, para que nosotros fuésemos tratados como Él merecía. Señor, solo podemos hacer silencio, descalzarnos ante este episodio tan santo, ante esta realidad y todo lo que ella significa. Ayúdanos a amar, ayúdanos a admirar y ayúdanos a vivir más y más cada día para nuestro bendito Salvador. Y por medio de Él, de su Espíritu ahora en nosotros, y siguiendo su ejemplo, puestos los ojos en Él, ayúdanos a vencer cada día también nuestra debilidad, en medio de la dificultad, en medio del pozo de la desesperación, en medio del pantano del desaliento, por medio de la oración, aunque sea balbuceando, ayúdanos tú, escúchanos, líbranos, como decía el Salmo 40, no te tardes, porque somos débiles. Y sigue formando a Cristo en nosotros, en medio de las pruebas. Sigue preparándonos para ese huerto, para ese jardín celestial, donde tendremos perfecta comunión contigo, gracias a esa obra, gracias a ese sacrificio, gracias a ese infierno que Jesús bebió por nosotros. Oramos en su nombre y por sus méritos. Amén y amén.